Muy buenas. Vamos a grabar otra vez la siguiente clase de electricidad que te dije y vamos a profundizar muchísimo más también, como te dije, en todo el tema de la ingeniería y a explicar cosas que no se explican generalmente. Hoy vamos a hablar de George Simonov, un científico, matemático y físico alemán que halló una relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. Nació en Baviera en 1789 y murió en 1854. Y aunque su vida no fue fácil y no tuvo la oportunidad de tener eh, unos estudios en los que se consideraba una época muy predestinada a que los estudios marcasen cuál iba a ser tu futuro, pues lo tenía muy difícil. Sin embargo, sus padres, o su padre, mejor dicho, porque se quedó huérfano muy pronto, su padre le supo dar eh, unos estudios muy y unos niveles muy importantes en matemáticas y en física. Su padre era autodidacta, un cerrajero muy respetado y muy tenido en cuenta porque era un estudioso continuo y una mente inquieta de todo lo que fuese, o sea, curioso por todo lo que había, cualquier cosa le llamaba la atención. A esto le llevó a que George Simonov, con apenas 24 años, fuese considerado uno de los mejores matemáticos que había y que ya pues las clases le aburriesen. En esa época el sistema de estudios se basaba para las familias humildes simplemente en conceptos a memorizar y prácticamente a dar por absolutos, verdades absolutas, por decirlo de otra forma, eh, cosa que no existe. La gente que podía estudiar, estudiaba, pero aún así todavía un mundo por descubrir y la electricidad empezaba a ser una de las inquietudes que llamaba muchísimo la atención en la ciencia. George Simonov nació lo que es la base hoy de la electricidad, la ley de Ohm, de la cual, pues bueno, sacamos como referencia una interactuación entre la intensidad, que se mide en amperios, la resistencia y el voltaje. La resistencia es la oposición que opone un cuerpo al paso de la corriente y la intensidad es el fluido de electrones. Y ahora te explico por qué. Primero vamos a ver, bueno, también, aparte de que no lo tuvo muy fácil y se lo pusieron todos sus compañeros por diferentes estupideces como las que vemos a día de hoy, no le facilitaron las cosas, pues no le... ¿Cómo explicarlo? Tardaron años en reconocer lo que él ya había descubierto que era cierto, validarlo, validar su trabajo. No se validó hasta muchísimos años después. Y tristemente, como suele pasar siempre, pues los reconocimientos llegan tarde. Vamos a quedarnos con dos palabras: directa e inversamente proporcional. Y aquí tenemos un triangulito donde sacamos la fórmula de la ley de Ohm. ¿Qué hacemos para calcular la fórmula? Ya hemos visto que hay tres magnitudes que interactúan entre sí cuando hay un circuito eléctrico: la intensidad, la resistencia y el voltaje. ¿Y cómo hallamos la fórmula con el triángulo? Muy fácil. Si yo quiero calcular el voltaje, que he dibujado la fórmula aquí arriba, tapo la V, la letra V, aquí. ¿Qué me pasa cuando tapo la letra V? Que me queda intensidad y resistencia. Y están por debajo del voltaje e intensidad. Voltaje igual a intensidad partido resistencia. ¿Qué me pasa cuando quiero calcular la resistencia? Tapo la letra R. ¿Y a qué es igual? A voltaje partido intensidad. ¿Y qué me pasa cuando quiero calcular intensidad? Que me queda voltaje arriba y resistencia debajo. Así ya tenemos la fórmula de la ley de Ohm. La resistencia se supone
que es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente, un desgaste en el trabajo, para obtener un trabajo. La intensidad es el movimiento de los electrones. Lo solemos explicar como caudal de agua o una tubería que lleva un fluido, pero ya se sabe que no es así. Ese no es el comportamiento, se explica así porque es la forma más fácil. Y este tema es bastante complejo de explicar, pero vamos a dedicarle una clase porque merece la pena. Merece la pena saber qué es lo que pasa en el mundo eléctrico cuando es microscópico y en el mundo eléctrico cuando hablamos de alta tensión. Porque el ambiente, por qué mata la electricidad. Y ahí vas a entender algo muy interesante. Porque fíjate, ya te hemos dicho que la intensidad se mide en amperios, o no sé si lo he dicho, el voltaje se mide en voltios y la resistencia se mide en ohmios. A George Simonton, en honor a este científico, pues se le dio el nombre a la magnitud de la resistencia con la letra griega omega para de alguna forma premiarle. Obtuvo muchos premios durante su vida, que bueno, el mejor premio es el enseñar y el compartir. Pero eh, un hombre al que se lo pusieron tan difícil, eh, sus compañeros, digamos que a modo, pienso yo, de eh, autoperdonarse, pues le dieron premios que mereció mucho antes por el reconocimiento y por tanto tiempo que dedicó a la labor científica y a la labor matemática, y que prácticamente nunca fueron reconocidos o les zancadillaban continuamente. Hay una cosa muy interesante cuando tenemos un circuito eléctrico. Vamos a ver un circuito muy simple, una bombilla y una lámpara. Para todos los que tengan, lo vamos a ver dibujado también en la pizarra y vamos a, a dibujar una serie de conceptos que te voy a explicar ahora. Porque imagínate que la electricidad es un fluido y que tenemos un conductor que nos ofrece una resistencia a su paso según el material del cual esté hecho, la sección que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una intensidad, que son los electrones circulando por ese conductor, y tenemos un voltaje. Pero, ¿qué pasaría si te digo que un electrón se mueve 1 milímetro aproximadamente o 1 centímetro cada segundo? Y tenemos una lámpara a 50 metros. ¿Es realmente la electricidad un fluido? ¿Circulan los electrones por los cables? ¿Qué es lo que hace que se extienda la bombilla si está a 50 o 60 metros? Hay, hay detalles muy interesantes que vamos a ver y tienen que ver en que la corriente circula, una parte de la energía, vamos a llamarlo energía, circula en el exterior de los conductores. Pero ahora vamos a centrarnos en esto. Vamos a la fórmula otra vez. Voltaje por intensidad. Directamente, vamos a quedarnos con dos palabras, directamente proporcional e inversamente proporcional. Sí es directamente y es inversamente, pero no son proporcionales. Esa proporcionalidad es imposible porque aunque somos capaces de medir con exactitud o una exactitud muy lograda ciertas magnitudes, hay cosas que no podemos medir porque no estamos seguros. A día de hoy la ciencia no lo sabe, no, no se sabe. Con seguridad se dice esto así, no, es imposible. A día de hoy desconocemos muchísimo de todo este comportamiento. Pero sí sabemos que es un mundo bastante caótico. Es lo mismo que un imán. Imagínate un imán circular en el cual tenemos un polo norte y un polo sur. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en medio del imán? ¿Por qué si colocamos algo en medio del imán tiene un comportamiento peculiar? Lo vamos a hacer también. Lo veremos y intentaremos ver qué es lo que está pasando dentro de ese imán, que es simulable. Se suele decir en la física que puede ser algo parecido a, a los agujeros negros, o sea, un mundo
caótico en el cual los electrones están continuamente siendo atraídos, chocando entre ellos y produciendo explosiones. Pero es el mundo de la física cuántica quizás el que nos acerque más a todo esto. No, probablemente no lo veamos, porque hay cosas que ni yo mismo entiendo en este aspecto, pero y que estoy estudiando porque me llama muchísimo la atención. La física cuántica es realmente un mundo muy interesante. Pero bueno, para no irnos por los aires, vamos a seguir con lo que estamos. Eh, Fíjate en directamente proporcional e inversamente proporcional. Sí, directamente proporcional. Aquí quiere decir que el voltaje se multiplica por la parte que está arriba, lo podemos multiplicar. En este caso es igual. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Pero qué pasa si multiplicamos el voltaje por la intensidad? Que ya ahí la fórmula cobra otra magnitud. Aparece otra magnitud. Y esa magnitud es el trabajo que estamos obteniendo. Tenemos una bombilla. Le damos al interruptor y se enciende. Aquí tenemos 230 voltios. Cuando se enciende, se supone que hay una resistencia, una oposición al paso de la corriente que nos opone el conductor y una intensidad, un movimiento de electrones. ¿Qué pasa? Que ya los 230 voltios en su recorrido no van a ser 230 voltios porque hay una serie de pérdidas por efecto Joule en calor, etcétera, etcétera en la bombilla. A lo mejor pueden estar llegando a 227 voltios. Entonces, eso se llama trabajo, pero también se llama diferencia de potencial, porque hay una diferencia entre el punto A cuando empezamos y el punto B cuando llegamos. En todo ese camino los electrones, como vimos en la clase anterior, no están circulando alrededor, sino están hacia adelante, hacia detrás. Se avanzan, retroceden, con los campos electromagnéticos que producen y el campo eléctrico, a su vez, al exterior del conductor. ¿Y qué pasa? Que si directamente proporcional, si subimos el voltaje, sube la intensidad. Y si subimos la resistencia, bajamos la intensidad. Eh, por eso quiero que te quedes con estas palabras. Directamente proporcional. En este caso obtenemos un trabajo. Voltaje por intensidad, 230 voltios. Por 15 amperios son 3450 vatios. Ya tenemos esa diferencia de potencial que la medimos en vatios. Es una potencia, es un trabajo útil que estamos obteniendo con sus consiguientes pérdidas en calor que serían producidas por la resistencia, por lo que llamamos el efecto Joule. Y esto es lo que quería enseñarte hasta el día de hoy. Quédate con el tema de que la velocidad de deriva se produce cuando pulsamos el interruptor. Y esa velocidad de deriva que le vamos a dar a los electrones, que la energía, que el espacio le da a los electrones, es de 1 milímetro o 1 centímetro aproximado por segundo. Tú imagínate que tenemos una lámpara a 50 metros. ¿Por qué si un electrón se mueve a 1 milímetro o a 1 centímetro aproximado? Que eso se puede medir. Hay formas de hacerlo. Muy aproximadas. Si se mueve a esa velocidad, ¿por qué se enciende la lámpara al momento que pulsamos? Y a esto súmale la velocidad de la luz. Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, que no lo son. Podríamos dar la vuelta 8 veces al Sol a esta velocidad. Pero no, no lo es. ¿Qué es lo que pasa para que se encienda esa lámpara si realmente los electrones se mueven a esta velocidad? Vamos a hacer en la próxima clase un problema para que entiendas cómo interactúan entre sí el voltaje, la intensidad, la resistencia y el derivado de este, el trabajo útil, que se mide en julios, en vatios. En la electricidad lo medimos en vatios, como te decía, y la fórmula y las conclusiones a las que llegó George Simon Ohm entre el voltaje, la intensidad y la resistencia, y cómo interactúan entre sí. Como una es inversamente proporcional, acuérdate, la palabra inversamente proporcional y directamente proporcional unas a otras. El voltaje, por ejemplo, como lo vimos ahí, es directamente proporcional a la intensidad, a los amperios,
es inversamente proporcional a la resistencia. O sea, en contra del voltaje tenemos una posición, la resistencia, y a favor del voltaje tenemos una intensidad, lo que empuja a los electrones, que en este caso no se empujan, no fluyen. Aquí lo dejamos. Hasta la próxima clase. Espero que esto te guste y sobre todo que te haga mucho pensar. Quédate con directamente proporcional, inversamente proporcional, velocidad de deriva que se produce en los electrones cuando pulsamos el interruptor, y es cuando alcanzamos esa velocidad de 1 milímetro o 1 centímetro por segundo. Y por qué una bombilla se enciende cuando pulsamos el interruptor, pero sin embargo los electrones se mueven a esta velocidad. Y también en el tema, la sesión, los materiales y las condiciones ambientales a las cuales van a estar sometidos esos conductores, entre otras cosas, para que realmente el trabajo que vamos a tener de la fórmula de la ley de Ohm sea un trabajo lo más eh, aprovechable posible. Muchísimas gracias y espero que te guste la clase. Como te dije, pues vamos a aprender electricidad de verdad.